Las risas flotaban en el aire, ligeras y brillantes, sobre el murmullo de sedas y el tintinear de copas. En el salón principal del Metropolitan Club, el mármol resplandecía bajo la luz de los candelabros y un centenar de ojos calculadores seguían, casi como aves invisibles, cada uno de los movimientos de Isabel de la Vega. Llevaba un vestido de raso azul noche, sencillo pero tan elegante que parecía desafiar el lujo ostentoso de la élite neoyorquina, y solo un delgado relicario dorado adornaba su cuello. Había regresado, por primera vez desde el escándalo, y aunque su andar era digno, Isabel sentía el peso de las miradas como una tela áspera contra la piel. ¿La han visto?, susurró Mrs. Judith Winthrop, inclinándose hacia otra dama, fingiendo que su abanico ocultaba la sonrisa venenosa. Tan decidida, tan decididamente sola, ¿no creen? Dicen que incluso Harrisons dudan de invitarla ahora. Un círculo de damas rió, pequeño y agudo, y alguien murmuró: imagínate, venir aquí después de lo que dicen. Victor Harrington apareció junto a ellas, encarnando gravedad y un aire de indulgencia herida. Se deslizó entre los invitados con la facilidad adquirida de quien siempre ha sido rey en estos salones. Se acercó a Isabel, su voz cálida pero untada de veneno. Isabel, esperaba verte esta noche. Qué admirable fortaleza, lograr venir, pese a recientes circunstancias. El silencio se hizo sutil pero tenso. Las cabezas se volvieron a medias, olfateando la presa. Isabel bajó la mirada solo un instante. Las sombras pasan, Victor, y uno aprende a ver con los propios ojos. Él sonrió. Las sombras a veces persisten cuando el sol nunca vuelve a brillar. Su tono era bajo, casi amable, pero las palabras caían como cuchillas de hielo. Deberías tener cuidado en quién encuentras consuelo. Isabel no respondió de inmediato, apretando sin conciencia el pequeño relicario en su cuello antes de soltar una sonrisa casi imperceptible. El consuelo no es algo que se pide, Victor. Es algo que se gana. Thomas Gray, discreto, apareció a su lado. ¿Ofrecen limonada o han cambiado ya por veneno de lengua? Bromeó en voz baja, solo para Isabel, seguido luego de un simple, estoy aquí. Victor se alejó sonriendo hacia otro grupo, dejando tras de sí un perfume de escarnio. Mientras la música continuaba y las parejas giraban, nadie pidió a Isabel para bailar. Las señoras la evitaban como si su presencia contagiara desgracia, los caballeros dudaban en cruzar palabra y hasta los ujieres parecían más rígidos. Un rumor nuevo corrió, sutil como brisa hostil. La vio hacer la maleta en pleno escándalo. Con ese relicario extraño que ni siquiera es familia de Harrington. Habrá algo dentro, seguro, pero Isabel no lloró. Si sus ojos se humedecieron por un segundo, solo ella lo notó. El relicario caliente entre sus dedos era su único refugio. Bajo las molduras doradas, en medio del destierro social, una promesa callada sobrevivía, y con el último vals, Isabel supo que se marcharía antes que suplicarle al mundo su misericordia. Asterisco asterisco asterisco. El aroma a té y madera vieja llenaba el vestíbulo de la casa Fairfax en Boston cuando Isabel cruzó la puerta, dejando atrás la noche neoyorquina y su exilio. Apoyó la frente en la mano, los guantes aún puestos, y lanzó un suspiro contenido, como si pedir alivio fuera un lujo que ya no podía darse. Agatha Fairfax la esperaba sentada junto a la chimenea, rodeada de libros y tazas de porcelana. La tía Agatha, con el cabello blanco recogido en un moño severo y unos ojos dulces tras los anteojos, levantó la mirada al verla. Así que la tormenta todavía no amaina en Nueva York, dijo sin ironía, solo dolor en la voz, nunca amainó. Isabel no se movió del umbral. Solo cuando Agatha abrió los brazos y la invitó estrechamente, se sentó a su lado. Agatha tomó las manos de Isabel entre las suyas. No eres la primera mujer atacada por gente que teme lo que no entiende, ni serás la última que sobrevive. El silencio de la casa crecía alrededor de ambas. Isabel miró fijamente el fuego antes de musitar. Me observan como si esperaran que me quebrara. Desde el recibidor alguien se asomó, y entró Thomas Gray, con sus andares sencillos y el rostro más sincero que ninguna sonrisa podría imitar. No tienes que demostrarles nada a esa gente, dijo, sentándose al borde de un sillón, mirándola como quien espera el deshielo de la primavera. Agatha sonrió levemente. La sangre de nuestra familia es fuerte. Hay secretos que han sobrevivido a peores tormentas. Señaló el locket en el cuello de Isabel. ¿Todavía lo llevas, querida? Isabel respondió en un susurro. Siempre. Mamá decía que guardaba todas las promesas rotas y todos los sueños enteros. El calor del relicario bajo su puño era, por un instante fugaz, más fuerte que la tristeza del exilio. Thomas la miró con ternura. Lo que se mantiene cerca del corazón nunca se pierde, Isa. No te permitas olvidar quién eres solo porque ellos no quieren recordarlo. Isabel se irguió, frágil pero invicta. La casa de Agatha era pequeña, pero esa tarde se sentía como un refugio inexpugnable. La charla se detuvo, y sobre el carraspeo del reloj, Isabel besó la frente de su tía.
Gracias por no preguntar nada que yo no pueda responder. Agatha asintió, sabiendo guardar los silencios igual que los secretos. La tormenta pasaba, por fin, aunque solo fuera un poco. Asterisco 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 la mañana era fría y las calles mojadas de Boston relucían bajo cielos grises. Isabel, envuelta en un abrigo oscuro y con la mirada aún distante, caminaba sin destino ni prisa. Observaba los tranvías silbar y pasar, el sonido del agua bajo las ruedas. Cerca de Boston Common un niño lloraba, perdido, y la gente lo miraba de reojo. Nadie quería involucrarse. Isabel se agachó junto a él, le ofreció una sonrisa, y sus palabras, tan suaves como la lana, lograron que el pequeño diera su nombre. Estaba allí, dándole la mano, cuando una voz masculina los interrumpió. Disculpe, perdón, ¿está usted bien? Un caballero alto, con mirada cansada y abrigo gris, la observaba con sincera preocupación. Isabel asintió. El niño está solo, no parece encontrar a su madre. El hombre miró a su alrededor y se agachó también, preguntando al niño con gentileza. Un leve resplandor de alivio cruzó su semblante cuando la madre apareció corriendo, agradecida y nerviosa, recogiendo al pequeño entre lágrimas rápidas. Él se volvió a Isabel, sin la prisa de los demás, y el acento inglés se notó en su tono. Parece que Boston aún puede sorprendernos con pequeños milagros. Soy Edward Blackmore. Ella inclinó la cabeza, apenas un destello de sonrisa. Isabel de la Vega. Por un momento, el ruido de la calle se desvaneció y los dos sostuvieron la mirada en un extraño acuerdo silencioso. Isabel, nerviosa, jugó con su relicario olvidando que lo exponía. Edward lo observó, con cierta sombra de interés. Es un colgante hermoso, señorita de la Vega. Antes de que Isabel respondiera, se oyó la voz aguda y ácida de Judith Winthrop, que pasaba casualmente bajo un paraguas de encaje. ¡Qué conmovedor!, exclamó lo suficientemente alto para atraer atención. ¿Quién diría que los recién llegados tienen tan buen corazón para redimir a nuestras damas problemáticas? La mueca en su cara era puro veneno social. Ah, los divorcios. Siempre traen nuevas amistades. Isabel no replicó. Se limitó a sonreírle, agradeciendo con un gesto seco a Edward por su ayuda, y apretó su relicario con fuerza. La lluvia arreció. La ciudad seguía su rumbo, pero entre el desprecio público y la involuntaria ternura de un desconocido, Isabel sintió, por un instante, que aún podía existir luz, aunque fuera solo una promesa. La noche se había sentado sobre Boston como una sombra húmeda y pesada cuando Isabel fue llamada a la pequeña biblioteca de la mansión Fairfax. El silencio del corredor reverberaba con la tensión de los pasos de Victor Harrington, quien se detenía frente a la puerta entreabierta. Bajo el dorado titilar de una lámpara, Isabel se aferraba al respaldo de una silla. Entre sus dedos temblaba el peso reconfortante del relicario. Victor entró sin pedir permiso, llevando en la mano un sobre lacrado. No sonrió. Cerró la puerta tras de sí y, en ese instante, el aire se volvió frío y denso, como si la misma casa reconociera la amenaza. Isabel no retrocedió. Recibí tu nota, comenzó Victor, su voz fina, casi susurrante. Imaginé que querrías entender perfectamente tu situación. Colocó el sobre la mesita, pero no lo soltó. Observaba a Isabel con una dureza forjada en años de desdén, señalando con su postura que todo estaba decidido. Ella permaneció erguida. ¿Otra vez documentos?, preguntó ella, con el mismo tono sereno que había aprendido a usar en los peores momentos. ¿O esta vez quieres que firme mi propia desaparición? Víctor acercó la mano bruscamente hacia ella, pausando solo para mirar el relicario colgando en su cuello. Ah, ese amuleto, dijo, con una sonrisa helada. No te dará protección aquí. Ni la necesitarías, si no te empeñaras en desafiar la voluntad de quienes te han dado todo. Dejó caer el sobre en la mesa. El chasquido fue sordo, pero el eco entre los estantes pareció retumbar más de lo debido. No quiero tu ruina, Isabel, mintió, un dejo dulzón en su voz. Solo tu sensatez. Si mantienes silencio, si aceptas tu papel, podría arreglar ciertas cosas. Nadie en Boston o Nueva York necesita enterarse de más detalles vergonzosos. El silencio se alargó, interrumpido apenas por el roce de página. Sin que Víctor lo notara, Thomas Gray había llegado al umbral. No se atrevió a entrar, pero la dureza del intercambio no pasó desapercibida para él. Isabel no respondió de inmediato. Tragó apenas, la cadena del relicario marcando su piel. En el fondo de sus ojos se encendió una chispa seca de determinación. ¿Sensatez es acatar tus mentiras?, susurró. Sé lo que hiciste, Víctor. Y juro que, tarde o temprano, lo sabrá todo el mundo. Víctor entrecerró los ojos, su ceño crispado de asombro y furia reprimida. No juegues con fuego, Isabel. No tienes amigos aquí. Pronto, ni siquiera tendrás apellido. Giró sobre sus talones y se marchó. Solo entonces Thomas se acercó, su mirada encendida de preocupación.
¿estás bien? ¿Qué te entregó? Preguntó en voz baja. Isabel dudó solo un segundo, tanteando el sobre. Por fuera nada revelaba su veneno. Por dentro, sin abrirlo aún, sentía la amenaza latiendo, una advertencia. Y la confirmación de que mi guerra apenas comienza. Thomas posó una mano en su hombro. No estás sola, Isabel. Ya lo ves, algunos oímos más de lo que él imagina. Déjame ayudarte. Lo investigaré todo, hasta las últimas consecuencias. Gracias, Thomas, dijo ella apenas, perdiendo la voz. Pero prométeme cautela. No quiero que te salpique su odio. Él asintió con gravedad, pero sus ojos juraron más de lo que dijeron las palabras. Isabel apretó el relicario en su palma hasta sentir el grabado casi cortarle. Afuera, la ciudad parecía guardar silencio, como si presintiera que algo esencial se había quebrado bajo ese techo. Los días siguientes fueron un desfile de miradas heladas y sonrisas de compromiso. Boston, pese a su lustre externo, podía ser tan cruel como cualquier jauría. Aquella mañana, la misa en la iglesia de St. Aldhelm había convocado a los mejores apellidos, y sin embargo, mientras Isabel avanzaba hacia su banco, sentía una marea de rechazo invisible, apretando sus costillas como un corsé. El murmullo de las beatas se agitó al verla. El perfume intenso y el crujir de la seda no ocultaban la verdad de las miradas, esquivas, desdeñosas, como si temieran que su mera cercanía bastara para mancharlas. Detrás de Isabel, una voz chillona se filtró entre las oraciones. Era Mrs. Judith Winthrop, recogiendo su chal, hablándole al oído de su vecina con la boca muy cerca, sin saber que cada sílaba era audible para la damnificada. Qué triste, ¿no? Una dama de tan buena cuna reducida a semejante escándalo. Dicen que ni en Nueva York la perdonan. Otra mujer suspiró, presa de satisfecha compasión. Mientras el órgano entonaba el himno, Isabel se mantuvo inmóvil, con la cabeza baja. Sus labios musitaban plegarias mudas, mientras su mano, escondida entre los pliegues del vestido, buscaba el refugio del relicario. No pidió venganza, solo fuerza. Que la verdad, aunque lenta, se hiciera oír. La misa terminó y el gentío se dispersó. Solo unos pocos se acercaron. Entre ellos, la figura de la tía Agatha, digna y orgullosa en su aislamiento, fue la única que se permitió romper el círculo invisible del desprecio. No mires a las víboras, ni prestes atención a su veneno, dijo Agatha, tomándola del brazo con ternura firme. Si permites que sus palabras te hieran, les das poder. Esta ciudad solo respeta a quienes resisten el invierno sin renunciar a la decencia, y tú aún conservas tu integridad. Isabel guardó silencio. Miró a su alrededor. Los pocos que le sonreían lo hacían con melancolía, y los demás, con miedo o rencor. El sol entraba a través de los vitrales, dibujando halos fugaces sobre los bancos gastados. A veces temo que nunca volveré a pertenecer, susurró, con la voz quebrada, solo para la tía. Que mi nombre haya muerto. Agatha estrechó su mano. Los nombres viven en la memoria de quienes realmente aman. El dolor, cuando es soportado con dignidad, siembra semillas de esperanza que otros no pueden arrancar. Promete que no dejarás que él, sus ojos buscaron los de Isabel, ni ellos, arruinen tu luz. Resiste, Isabel. Ten paciencia. El eco de las palabras de Agatha resonó en la mente de Isabel hasta mucho después, al regresar sola a su habitación. Giró la llave en la puerta y encaró su reflejo, cansado, pero firme. Se despojó del abrigo y, sentada en el borde de la cama, abrió la pequeña vitrina donde guardaba su mayor tesoro, el antiguo relicario dorado. Lo sostuvo en las palmas un instante eterno, dejando que el frío del metal templara sus pulsaciones ansiosas. Separó con cariño las dos mitades. Dentro, la foto envuelta y el papel plegado aún guardaban su secreto. Aún no era el momento de quebrar ese último muro. Cerró el relicario con lenta reverencia y se lo colgó de nuevo al cuello. Se permitió unos minutos de silencio absoluto, apenas roto por el crujido de la madera al apoyar la cabeza contra la pared. En ese recogimiento, Isabel formuló su promesa más íntima. No importaba el costo, no importaba la soledad ni la injusticia. Limpiaría su nombre, probaría su inocencia. Y cuando todo pasara, sería ella quien elegiría cómo, y ante quién, daría su testimonio. Afuera, el murmullo de la ciudad proseguía plegándose a la rutina. Dentro, algo en Isabel se templaba. Había perdido lo que más quiso, el respeto, la aceptación, la paz. Solo quedaba resurgir desde el centro de su propia dignidad. Eso, ni Víctor ni Boston entera se lo podían arrebatar. Respiró hondo mientras el relicario, liviano y ahora símbolo de esperanza, descansaba tibio sobre su corazón. En la penumbra dorada del salón de la señora Fairchild, la voz baja de Thomas resonaba en los oídos de Isabel como una cuerda tensada entre confianza y advertencia. Era su primer evento en Boston y, más allá del terciopelo y los candelabros, se sentía como si deambulara entre reflejos y trampas invisibles.
Thomas, con naturalidad elegante, la guiaba entre los grupos. La señora Jervis, partidaria de los derechos civiles, puede serte útil algún día. Pero cuidado, su esposo aconseja a media ciudad. Isabel inclinó la cabeza ante la mencionada, y percibió de inmediato la inspección detallada bajo la simpatía de sus palabras. Al girar, divisó en la distancia a Edward Blackmore, recostado contra una columna, apartando la vista de la multitud para fijarla en ella. Sus ojos eran de una calma tensa, frágil, como si observando pretendiera descubrir en su gesto un eco de su propio pasado. Los susurros crecían a medida que Isabel avanzaba. La de Nueva York, dicen que incluso conserva una joya. Dicen que la encerraron por su escándalo. El peso del medallón frío bajo el corpiño la detenía, recordándole cada pizca de su historia oculta. Thomas no mostró sorpresa al escuchar su nombre en labios de extraños. Saben quién eres, pero no entienden quién fuiste ni quién serás, susurró, ofreciéndole un vaso de limonada, su discreto gesto de camaradería intacto. Edward Blackmore se acercó, trastocando el aire con su presencia. Tomó la mano de Isabel con una cortesía sobria, pero no estrechó sus dedos, solo los rozó. Todos hablan, pero nadie se atreve a preguntar lo que importa, murmuró, sin apartar la mirada de Isabel. Aquí las historias importan más que los hechos. Ella, sin vanidad ni nerviosismo, sonrió ligeramente. Y a veces las historias se escriben con más silencio que palabras. Los ojos de Edward centellearon de reconocimiento. Sin embargo, antes de que pudiera decir más, un brusco giro de la conversación los separó. El eco de su frase, y el roce casi ausente, persistieron como un truco de la memoria. Esa noche, la mansión de los Fairfax guardaba el silencio entre las cortinas pesadas y los pasillos de madera brillante. Cuando Isabel subió a su dormitorio, una ráfaga helada la detuvo. Bajo la puerta brillaba un papel. Lo recogió, sintiendo de inmediato el veneno contenido en la caligrafía apretada. No creas que has escapado. Hay ojos en Boston tan atentos como los de Nueva York. Si no te marchas, pagarán otros por tu obstinación. La suavidad del papel contrastaba con la dureza de la amenaza. Isabel plegó la carta y la introdujo, casi por instinto, bajo la almohada. Permaneció sentada en la cama, el corazón goteando miedo pausado pero constante. No despertó a Agatha, no encendió ninguna luz. Solo escuchó el abanico de la noche, preguntándose cuántos rostros ocultos formaban parte de esa conspiración. Por la mañana, Thomas notó el cansancio en su rostro. ¿Pudiste dormir?, preguntó, midiendo sus palabras, ofreciéndole en vez de consuelo, compañía silenciosa. Isabel asintió, y durante el desayuno evitó mencionar la carta. Pero en el trayecto al centro de la ciudad, cruzaron con Edward Blackmore, que los invitó a caminar por los jardines del Instituto de Arte. Fue Thomas quien, tras observar la actitud nerviosa de Isabel ante un leve crujido de ramas, la tomó suavemente del brazo. ¿Hay algo que no me has contado?, inquirió con la cautela del que teme asustar a un pájaro herido. ¿Víctor te ha contactado? Antes de que Isabel pudiera responder, Edward intervino, entrecerrando los ojos. No hay señales claras de él aquí. Sin embargo, la noticia de tu llegada circula. Es posible que no estemos ante un solo enemigo. Bajó el tono. Si se ha atrevido a seguirte, quizá no actúa solo. Thomas palideció. No podemos dar nada por supuesto, declaró, pero su voz era más roce que peso. Isabel solo bajó la mirada. Nadie va a forzarme a huir, dijo por fin, muy baja, apenas audible. Pero tampoco pondré en peligro a quienes me ayudan. El paseo continuó en un silencio frágil, que ni el bullicio de otros paseantes ni el murmullo del viento entre los árboles lograron quebrar. Edward observaba el rostro tenso de Isabel, y fue entonces cuando algo en su propia expresión también se quebró, aunque muy sutilmente. Los tres regresaron a la casa sin haber resuelto el misterio, pero con la certeza de que, a partir de ahora, hasta los días ordinarios estarían contaminados por la sospecha y la amenaza. Al caer la tarde, un resplandor cálido atravesó los vitrales del salón de la tía Agatha. Allí, entre tapices y el susurro de hojas secas contra los cristales, Isabel aceptó una taza de té preparada por su tía. La mirada de Agatha era un refugio templado. Poco después, Edward Blackmore llegó, discretamente invitado. Para los ojos de la ciudad, apenas una visita cortés, pero para el destino de Isabel, una cita decisiva. Durante largos minutos, hablaron de cuadros y poetas con la superficie de la cortesía. Fue Agatha la que, con un ligero pretexto, se levantó a ajustar las cortinas, permitiéndoles quedar solos. Edward fue el primero en romper el remolino de silencios. He pensado mucho en anoche, dijo, su voz apenas más que un suspiro. Noto en usted el peso de algo más hondo, algo parecido a lo que yo mismo llevo. Isabel mantuvo la vista baja, los dedos en la porcelana. A veces el pasado es tan pesado que uno olvida cómo se respira sin él, musitó. Edward asintió,
tragando una memoria amarga. Perdí a mi esposa el invierno pasado, señora de la Vega. He sido objeto de sospechas, de esos mismos murmullos que ahora se clavan en su espalda. No era un matrimonio feliz, aunque nunca he hablado de ello. Absorbí la culpa de cosas que no hice, hasta que el silencio fue peor que cualquier acusación. Fue casi un susurro lo que Isabel dejó escapar. El silencio, a veces, es el único refugio que queda. Agatha volvió entonces, interrumpiendo solo para reponer el azúcar. El gesto, sencillo, parecía una bendición silenciosa. Edward, de pronto frágil, miró a Isabel buscando algo imposible de nombrar. No siempre se puede confiar en los recuerdos, añadió él, como si se hablara a sí mismo. Pero a veces, un objeto, una carta, una joya, cargan con la verdad que tanto duele ocultar. Isabel, sin pensar, apretó la mano contra el pecho donde se escondía el relicario. La tentación de confiarle ese secreto la inundó, pero solo dijo, también yo he guardado algo toda mi vida. Un recuerdo, es lo único que no han podido arrebatarme. Edward le sonrió muy levemente. No hubo promesas, ni grandes declaraciones, solo ese reconocimiento mudo de dos soledades que, por un instante, encontraron alivio en la vulnerabilidad compartida. Agatha los miró, cálida y sabia. El corazón, con todo su dolor, a veces nos ofrece los amigos que más necesitamos, comentó, sirviendo más té, como si fuera lo más sencillo del mundo. La noche llegó y, mientras la ciudad murmuraba sus juicios a espaldas de los vencidos, Isabel sintió, justo antes de entregarse al sueño incierto, que, pese a la amenaza, no todo estaba perdido. Aunque nadie podía prometerle un mañana sin sombras, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente sola. Tras la humillación sufrida en la ópera, Isabel optó por guardar silencio. El escándalo se extendía como perfume malgastado en aquellas casas doradas. Judith Winthrop no desperdició el menor rumor, escribiendo invitaciones a un evento, de caridad, su peculiar escenario para ajustar cuentas. Aquella tarde, la sala de los Winthrop resplandecía con lámparas de gas y murmullos puros, mientras mujeres con abanicos discutían sobre la última carta anónima recibida por la señora Harrington. Isabel, de gesto sereno y la cabeza recta, cruzó el umbral con una determinación envuelta en luto, como si el acero de su voluntad templase cada paso. Las miradas la seguían de mesa en mesa, ensartadas como alfileres. Judith Winthrop, espléndida en su rigidez, posó la mano sobre el respaldo de una silla vacía cerca del estrado y voceó casi dulcemente. «Querida Isabel, ¿no consideras apropiado tomar el té junto a nosotras? Hoy tratamos el tema de la virtud mancillada y las segundas oportunidades». Muy adecuado, ¿no crees? Los labios de Isabel dibujaron media sonrisa, aunque sus manos estaban tensas sobre la tela de su vestido negro. «Agradezco la invitación, señora Winthrop, pero mi sitio suele estar lejos de los juicios públicos», dijo, sin apartar la mirada de la anfitriona. «Prefiero el silencio de quien aprende a resistir». El cuchicheo se alzó, como viento entre cortinas. Thomas Gray, discreto en un rincón, la observaba con una mezcla de ansiedad y admiración. Las demás mujeres hacían preguntas indirectas, fingiendo interés en la caridad, señalando la última carta anónima enviada a casa de los Harrington e insinuando complicidades y pecados ocultos. ¿Y no temes que aquellos que han caído vuelvan a tropezar, señorita de la Vega?, preguntó Judith, con una voz inválida de afecto. «Todos caemos, señora. Lo importante es qué hacemos después», respondió Isabel. «La dignidad no la confiere el rumor ni la arrebata la envidia. Sigo aquí, y eso parece que molesta más que mi supuesta caída». Thomas, captando la gravedad de aquel intercambio, se aproximó justo cuando Isabel retiraba con un gesto imperceptible la cadena de su cuello, dejando entrever el locket dorado, apenas visible entre los pliegues de su ropa. La conversación giró inmediatamente. «Esa joya no es la misma que mencionan en esas cartas», murmuró una dama joven, señalándola apenas. Isabel tomó el locket entre los dedos, con humildad y firmeza. A veces, los objetos atesoran verdades que quienes más gritan intentan enterrar. Pero acaso el tiempo hable, aunque las lenguas cuchichen primero. El sol descendía tras los ventanales. Thomas, aprovechando un momento, la alcanzó en el vestíbulo. «Has sido valiente, Isabel, pero Judith no se detendrá. Ya no se trata solo de ti». La noche caía sobre Boston y, aunque Isabel suspendió apenas una lágrima, su decisión era irrevocable. «No me quebraré, Thomas. Si lo hago, no quedará nada de mí que merezca la pena ser reconstruido». Horas después, en la discreta biblioteca de la casa Fairfax, Thomas sostenía entre los dedos una nueva carta que le había sido deslizada por la rendija de la puerta. Las letras torcidas y la ausencia de firma hacían eco de las anteriores. «Aléjate de la viuda. El señor Blackmore pagará caro si se acerca. Ella ya está destruida».
Thomas reconoció embozos similares a los de otras amenazas recibidas por Isabel y por Edward, junto con símbolos, pentagramas y números, dibujados en los márgenes. El olor a cera y madera invadía la estancia, dándole a la revelación un matiz casi ritual. Isabel, sentada en un sillón, leyó en silencio la nota. El temblor en sus pulgares no llegaba a la voz. «Hay alguien más», susurró ella. «No solo Victor. Esto implica a varios». Thomas depositó las cartas sobre una mesita, ordenándolas por fecha y letra. «He estudiado los símbolos», explicó. «Algunos coinciden con la papelería de los Winthrop. Otros aparecen debajo de la firma de Victor en los papeles de tu divorcio. No es casualidad, Isabel. No buscan solamente arruinarte, quieren callarte para siempre». Ella tomó aire, asintiendo con la lentitud de quien asume una condena. «El Locket, ¿recuerdas lo que hallamos dentro, la noche anterior a mi exilio? No llegamos a entender la notita enrollada. Decía, la verdad se ve al trasluz. Harrington no lo hará solo». Thomas ladeó la cabeza, intrigado. Sacó el Locket del bolsillo y lo sostuvo hacia la luz. La microfotografía, al trasluz, revelaba un rostro no identificado, silueta masculina, pero imposible de precisar. «¿Quién es este hombre?», murmuró Isabel. «Tiene que ser el cómplice del que hablan». El silencio era grueso, volviendo la soledad palpable. «Quizás Blackmore», dudó Thomas. «No, él perdió todo con la muerte de su esposa. Es otro, alguien que conoce todos los secretos de esta ciudad». Isabel apretó el Locket en su puño. Victor eligió bien su momento. Si logró convencer a una mujer como Judith, puede convencer a cualquiera. A lo lejos, el reloj daba las 11. En el pasillo, la luz de una lámpara oscilaba. «Mañana veremos a Edward», dijo Thomas. «Si estas cartas van dirigidas también a él, necesitamos protegerlo antes de que alguien más lo haga callar». Isabel apenas asintió. La fatiga la sostenía tan solo por el hilo tenso de la esperanza. Pero, aunque la noche pesaba sobre sus hombros, la promesa de resistir la mantenía tiesa. «Tal vez se trata de perderlo todo antes de poder ganarlo», Thomas susurró. «Solo así sabremos quién soy realmente». En la penumbra, el eco de esas palabras se coló entre los anaqueles. Afuera, el viento sacudía las ramas, y una nueva amenaza latía en el corazón de Boston. Si los secretos salían a la luz, ninguna reputación quedaría intacta. Pero Isabel, aún despojada de todo salvo de su nombre y del frío oro del Locket en su mano, estaba más resuelta que nunca. La ciudad, susurrando, se preparaba para nuevos escándalos. Lo que estaba en juego no era solo su dignidad, sino la posibilidad de una vida reconstruida con cimientos propios. Y mientras la noche se espesaba, las piezas del misterio comenzaban a encajar, inaugurando un peligro fijo y sutil, listo para emerger con fuerza cuando el alba trajese consigo las complicaciones de un acto nuevo. El silencio de la lluvia recorre la ciudad. El eco de los escándalos vibra en las paredes de mármol de las mansiones y entre los labios secos de las matronas. Pero en la casa de Isabel de la Vega el clima es de tormenta, una opresión que parece no ceder. Isabel se encuentra de pie junto a su tocador, sus manos crispadas sobre un sobre de papel grueso, uno más de los innumerables documentos que han llegado ese día. En la mesa, un fajo de papeles, estados bancarios adulterados, piezas de correspondencia falsificadas con la caligrafía hábil pero cruel de Victor Harrington. Testimonios de criados y de vecinos, cada uno más incriminatorio, hablando de citas secretas, transacciones ilícitas, historias de infamia que nunca existieron pero que ahora, en tinta y papel, parecen más reales que la propia verdad. Thomas Gray, de rostro pálido y sombrío, se mueve con cautela a través del salón. Sus ojos buscan a Isabel. Sabe que ella lo ha perdido todo salvo la fe en sí misma, y ni siquiera eso parece seguro ya. A un costado, reposa la pequeña cajita de terciopelo donde Isabel guarda su reliquia más íntima, el antiguo relicario dorado. Es lo único que no permitirá que nadie le arrebate. Las puertas se abren bruscamente. El mayordomo apenas alcanza a anunciar a Edward Blackmore, cuya mirada de acero solo se suaviza cuando se posa en Isabel. Trae consigo el rumor de la multitud reunida en la plazoleta. La noticia del escándalo, exacerbada por la explosión de los falsos papeles, corre como pólvora. Las palabras se deslizan, pesadas y medidas. «Isabel», dice Edward, acercándose, casi susurrando. «Han publicado los extractos bancarios esta mañana. Está en boca de todos. Han citado a la policía». Isabel no responde de inmediato. La luz del día embiste en su rostro, desnudo de toda expresión salvo la de alguien que ha decidido resistir en silencio. Sus ojos no buscan compasión, solo una salida. «No tengo manera de probar que todo esto es una mentira», musita, casi para sí misma. «El mundo solo busca una excusa para destrozarme». Edward se arrodilla frente a ella, la desesperación clavándole los nudillos en las rodillas.
Con el pequeño círculo dorado del relicario entre los dedos, Isabel parece anclada a un pasado que se niega a revelarse. No tienes que enfrentarlo sola. La voz de Edward vibra, contenida. Me presentaré ante el consejo, delante del propio Victor, si es necesario. Les demostraré que esto es un montaje infame. Las puertas del salón se abren de nuevo. Victor Harrington, impecable y frío como la estatua de un juez, atraviesa el umbral. Su victoria es casi palpable, resplandece en sus labios apenas curvados. Edward saluda con tono ácido. Qué nobleza la suya, pero la justicia tiene su curso. Se permite posar la mirada sobre Isabel, falsa misericordia en sus ojos. Mi querida Isabel, lamento profundamente la humillación que atravesará. Solo usted puede ponerle fin, si supiera aceptar sus errores y retirarse dignamente de la vida pública. Cada palabra es un veneno que Isabel traga en silencio. Edward no soporta más y da un paso al frente. Basta, Victor. Esto no es justicia. Cualquier hombre puede ver que usted ha fabricado todo esto. Hay testigos que lo desmienten, pero la sala se enfría. Nadie habla. Victor sonríe apenas, la sombra del triunfo pintada en su frente. Los testigos hablan según quien les pague, señor Blackmore. Pero de usted no esperaba otra cosa. Hubiera sido fácil gritar, llorar o incluso suplicar. Pero Isabel se mantiene en pie, erguida, aun cuando el peso de la soledad amenaza quebrarla. No hay lágrimas. Ningún consuelo parece posible. Cuando Victor se marcha, el silencio se asienta denso, irrespirable. Thomas intenta hablar, pero Isabel camina hacia la ventana, allí donde el relámpago parece unir el cielo con el suelo. Sabe, aunque nadie lo diga, que ha llegado al borde del exilio. A la mañana siguiente, la casa de Isabel huele a despedida. Los cuadros están cubiertos, las criadas hablan en susurros. La ciudad la amurralla con rumores. No hay visitas, ni un solo mensaje de apoyo entre la avalancha de cartas anónimas y amenazas soterradas. Edward, siempre un paso detrás, recorre la acera 3 veces antes de atreverse a alzar la aldaba. Isabel le abre con un gesto suave y resignado, los ojos hinchados de noches en vela. Vine a verte antes de que partas, susurra Edward. El pasillo es largo y vacío. La soledad también se camina. Isabel sostiene el relicario cerca del pecho, cada latido un secreto guardado. Se atreve a mirar por última vez el retrato de su madre exiliada años atrás, como si pidiera un consejo a través del polvo y el tiempo. Edward vacila. No tienes que irte. Permíteme ayudarte. Déjame. La voz se le apaga, los labios buscan palabras que no se atreven. Déjame quedarme a tu lado, Isabel. Hay un temblor mínimo en sus manos, una súplica contenida que no encuentra respuesta. ¿Harías eso solo para caer conmigo?, dice Isabel, seca. Ya no puedo arrastrar a nadie más. Silencio. Solo el tic-tac del reloj y la respiración contenida. Edward da un paso más, casi roza los dedos de Isabel. Ella se aparta apenas, suficiente para que él comprenda. No sé qué contiene ese relicario que tanto guardas, pero sí queda algo de esperanza. Edward duda, la mira con toda la ternura que el momento permite. Prométeme que lo descubrirás, por ti, por todos los que aún creen en ti. No hay promesas fáciles. El dolor es muda aceptación. Isabel cruza la puerta que da al carruaje. Desde la ventanilla, apenas levanta la mano en un gesto tímido de despedida. Edward observa cómo el mundo, una vez más, se cierra sobre la mujer por la que daría todo. La casa de la señora Fairfax es oscura y llena de recuerdos truncos. Agatha sirve té mientras observa a Isabel. Sus ojos escudriñan como si pudieran descifrar todos los enigmas que la juventud calló. He visto hombres crueles en mi vida, pero ninguno tan empeñado en destruir un corazón noble como Victor Harrington, murmura Agatha, dejando la taza en el platillo. El dinero compra muchas bocas, pero también provoca errores. Isabel frota el relicario, los dedos buscando calor en el metal frío. Sus ojos se llenan con el brillo opaco de la resignación. ¿Qué sentido tiene, tía? Nada puede limpiar mi nombre ahora. Incluso Edward empieza a ser señalado. Agatha se inclina cerca, susurrando, ese relicario, niña. Es más que un adorno. Tu madre lo llevó a su exilio y luego me lo encomendó. Contenía algo, una confesión, quizá pruebas, acerca de lo que tus enemigos temían que saliera a la luz. Isabel la mira, incrédula. Nunca he podido abrirlo. Está sellado. La tía ladea la cabeza con complicidad. Quizá es hora de intentarlo. Busca no solo la llave, sino el valor para enfrentar lo que encuentres. No pierdas la fe, ni aunque todo parezca perdido. A la distancia, Edward cruza una plaza vigilada por miradas hostiles. Lleva consigo una nota anónima, una advertencia para que deje de proteger a Isabel o perderá todo lo que ama. Pero debajo de la amenaza, una pequeña falta de ortografía le da una pista. Algo que conecta a Victor con los autores de las cartas.
Mientras el día se apaga, cada uno queda suspendido en la cuerda floja de la verdad. Isabel al borde de un secreto largamente sellado. Edward tentado de arriesgar su posición y nombre. Agatha aferrada a la esperanza. Ninguno sabe si la próxima noche traerá redención o ruina. Pero la tensión, como los nudos de una promesa no cumplida, solo empieza a apretar. La noche cae pesada sobre la mansión de los Fairfax, una oscuridad densa que parece colarse con sigilo entre los cortinajes. En su habitación, Isabel se sienta a los pies de la cama, el antiguo relicario dorado temblando apenas en su mano. Su respiración es corta, indecisa. Afuera, el murmullo de la ciudad se siente remoto, como un mundo inaccesible. Con manos torpes, Isabel logra abrir la diminuta bisagra, algo que hasta ahora ninguna llave ni intentos previos habían conseguido. Un clic ahogado. La tapa cede y se revela un compartimento casi invisible. Del interior extrae, con un asombro sin palabras, un pliegue minúsculo de papel y una fotografía del tamaño de una uña. Bajo la luz de la lámpara, la fotografía muestra la inconfundible figura de Victor, su exmarido, en el despacho de un notario. Junto a él aparece la reluciente firma de un testigo notorio por su corrupción, el mismo hombre que firmó los documentos de divorcio. Pero lo que le eriza la piel es la carta, una caligrafía urgente y apretada. Querida Isabel, si esto llega a tus manos es porque temí por tu seguridad. Víctor ha falsificado los papeles. No firmes nada, confía solo en quien lleve este símbolo. Una oleada de incredulidad y angustia recorre su cuerpo. Todos esos meses de sufrimiento, las miradas esquivas, las puertas cerradas en su rostro, se reemplazan, de golpe, por la amarga certeza de una traición cuidadosamente orquestada. Unos leves golpes sobresaltan el silencio. Thomas Gray entra, el rostro grave, un sobre arrugado en su mano. Isabel levanta la vista, la carta pegada aún a sus dedos. Lo encontré esta mañana entre los papeles del correo, dice Thomas, su voz suave pero impregnada de tensión. No estaba firmado, pero, por favor, lee. Isabel rasga el sobre. Dentro, otro mensaje anónimo, pero esta vez la verdad es brutal, descarnada. Una lista de nombres, pagos consignados, amenazas veladas. Las fechas coinciden con los rumores, las reuniones secretas. El nombre de Mrs. Winthrop aparece junto al de Victor. El texto final, de puño y letra diferente, es inequívoco. Si Isabel intenta mostrarse en sociedad de nuevo, lo perderá todo. Que todos recuerden el escándalo. Que se ahogue en su vergüenza. La habitación se queda en silencio. Thomas no osa acercarse más. Isabel apenas logra articular palabra. Todo este tiempo. No solo me querían destruir. Querían borrar todo indicio de la verdad. Musita, con una mezcla de rabia y tristeza. Sabíamos que Victor iba lejos, pero no hasta aquí, susurra Thomas. Mrs. Winthrop, ella siempre pareció demasiado interesada en tu ruina. Isabel asiente, abrazada al locket abierto, como si de un escudo se tratara. La crueldad de la sociedad y el esmero de la conspiración caen sobre ella, un peso casi insoportable. Por un instante, duda de su propio valor, de la posibilidad de enfrentarse sola a semejante monstruo invisible. Un temblor, apenas contenido, le recorre la espalda. Ahora lo tenemos, dice Thomas, sin convicción, casi como si intentara convencerse. Por fin, pruebas. Pero ¿quién querría escuchar? ¿Quién se atrevería a ponerse de tu lado? Las palabras cuelgan, impotentes, entre los dos. Isabel siente el sabor amargo de la derrota, incluso con la justicia en la palma de su mano. Horas más tarde, los pasillos parecen más largos. Isabel camina, descalza y silenciosa, por la penumbra, el locket cerrado de nuevo, los papeles doblados contra el pecho. Llega al salón, donde Edward, sin anunciarse, espera, rígido en la penumbra, cansado pero con una determinación nueva en los ojos. He recibido una última carta, dice él, después de un silencio cargado. No se atrevieron a firmar, pero no hacía falta. Ya sé quién me quiere fuera de tu historia. Isabel no responde. Solo extiende la mano y, muy despacio, coloca el relicario en la palma de Edward como prueba de su confianza, o tal vez del agotamiento de toda defensa. Edward descifra el mensaje en sus ojos antes de abrir el locket. Lee las letras temblorosas del testamento y contempla la imagen. Traga saliva, con esto. Podría protegerte, pero podría también destruirte. Isabel baja la cabeza, el cabello cubriéndole el rostro, la dignidad resquebrajada pero intacta. No me queda otra opción, Edward. Si debo caer, que sea diciendo la verdad, murmura, sin mirarlo. Él se arrodilla ante ella, la mirada intensa y grave. No permitiré que luche sola. Pase lo que pase, yo responderé a tu lado, afirma, sin buscar dramatismo. Pero tienes que saberlo. Te costará lo único que aún te pertenece. Tu reputación, tu historia. ¿Estás dispuesta? Isabel cierra los ojos, respira y asiente sin lágrimas.
Sabe que ha llegado al final del refugio y se prepara para el escarnio público. Ninguna compasión, nadie estará allí para aplaudirla. Solo el silencio de quienes jamás creyeron en su inocencia, y el eco de los nombres que la han condenado. No quiero venganza, dice, casi inaudible. Solo que me devuelvan lo que soy. Thomas aparece en el umbral, con un gesto firme, como un centinela. Lleva consigo el paquete de cartas, sus bordes amarillentos. Cada línea, una puñalada más en la historia de Isabel. El trío se mira, el peso de la evidencia y la posibilidad del abismo delante. En la oscuridad del vestíbulo, Isabel oye risas, murmullos. Las voces de la ciudad, Winthrop y los suyos, preparan su último golpe. La noticia de su inminente caída ya ha comenzado a circular. Todo parece preparado para la humillación final. Isabel se sujeta al respaldo del sillón, siente la madera fría bajo su mano. El pánico reptil que casi la consume está ahí, callado, instalado en su pecho con dolorosa familiaridad. Despojada de aliados, incomprendida, apenas una sombra de la mujer que fue, se obliga a respirar despacio y recordar la voz de su tía Agatha. Nada permanece oculto bajo el sol, pero eso parece lejano ahora. Todo lo que la sostiene es frágil. La fe de Thomas, el dolor de Edward, el locket y esa docena de papeles que, en la penumbra de una sociedad sin piedad, solo han servido para confirmar, ante todos, su supuesta culpabilidad. Ni un solo rostro amable en la multitud que la espera. El mundo parece haberse sellado. Un latido. Otro. Isabel se yergue, con la clara determinación de quien ha entregado lo último, la esperanza. Porque en este instante, la desesperación es absoluta. Nada la protege, nada la redime. Victor ha ganado. La evidencia, en manos de sus enemigos, basta para acabarla. Sin embargo, Isabel da un paso adelante, hacia el invierno de su destino, con el locket como única promesa. La verdad, lista para arder. Y el abismo, aguardando al otro lado de la puerta. Las voces llenan el gran salón del ayuntamiento, vibrando contra las columnas de mármol, mezcladas con un aire denso que ni la primavera atreve a disipar. Isabel de la Vega permanece erguida entre las bancas, su vestido negro sin ornamentos y la mirada nítida, como si el tiempo la hubiera endurecido en una estatua de dignidad amarga. Frente a ella, Victor Harrington adopta la actitud paternal y segura que también ha perfeccionado, justo al lado de Mrs. Judith Winthrop, cuyas manos enguantadas tiemblan apenas al roce de los murmullos. Las filas de espectadores se inclinan hacia adelante cuando el alcalde, solemnemente, da la palabra a Isabel. La voz de la multitud es un movimiento subterráneo de rumores. El escándalo, decían, nunca había sido tan sabroso ni tan peligroso. Isabel respira hondo y sostiene en alto el antiguo relicario de oro. Un rayo de luz se posa sobre la bisagra, y la sala se aquieta como en la antesala de una tormenta. Su voz, grave y contenida, llena el silencio. He guardado este relicario desde mi infancia, un regalo de mi madre. Solo ahora comprendo su verdadero valor. Dentro, hallarán la verdad que tanto se ha negado a esta ciudad, y a mí. Víctor deja escapar una leve sonrisa despectiva, el mentón alzado, los ojos fijos en el rostro de Isabel con ese brillo gélido que tanto la atormentó en noches de insomnio y humillación. Un funcionario se acerca. Con manos cuidadosas, Isabel le entrega el relicario. El hombre, tras recibir el asentimiento de la presidencia, lo abre ante todos. En su interior, una fotografía diminuta, un retrato fechado que muestra a Isabel y Víctor juntos, sonrientes, fechada apenas semanas antes del escándalo. Adosada a la fotografía, una carta manuscrita. En caso de mi ruina pública, sabrán que fue urdida. No ha sido mi deseo humillar, ni apartarme de mi esposo. Quien manipule estos documentos traiciona la verdad. Isabel sostiene la mirada, pero en sus ojos leí la pena de los que han soñado demasiado con la redención. La carta es leída en voz alta. El salón se enfría. Un soplo de incredulidad pasa entre los asistentes. Víctor, inmutable, se inclina hacia el podio y replica, su voz templada, casi amable. Me duele presenciar este espectáculo. Sabemos que la desesperación lleva a las mujeres al autoengaño, a escribir cartas en las que intentan limpiar su honor inventando enemigos. ¿Quién puede certificar la autoría de esa carta? Un murmullo inquieto. Las palabras de Víctor siempre han sido el ancla de la credibilidad. Todo parece tambalearse hacia otro linchamiento silente. En ese momento, Thomas Gray deja su rincón entre las sombras y avanza, un fajo de papeles en la mano. Perdonen la intromisión, pero hay más. Estas cartas, anónimas, sí, llegaron a manos del señor Blackmore. Amenazas, chantaje, y todas, firmadas con la caligrafía peculiar de alguien que no supo disfrazarse lo suficiente. Se acerca al alcalde y deposita los sobres. Edward Blackmore, desde el otro extremo, asiente casi imperceptible, el rostro contraído por meses de presión. Al abrir uno de los sobres, la letra salta a la vista.
Nombres, fechas, detalles económicos, todo encaminado a orquestar el exilio social de Isabel y el aislamiento de quienes la apoyen. Mrs. Winthrop palidece. Los ojos de Isabel la buscan, sin odio, pero con el peso del reconocimiento. Alguien se levanta entre la multitud y señala. Eso lo recibí yo también. Me ofrecieron favores a cambio de guardar silencio. La confusión es total. Voces, zapatos moviéndose, abanicos cerrándose con crispación. Victor baja la vista una fracción de segundo. Mrs. Winthrop tartamudea, finalmente incapaz de sostener la compostura. Solo obedecía. Solo pretendía proteger el decoro de nuestra ciudad. No sabía las consecuencias. La confesión se arrastra por la sala, envilecida de vergüenza. Regentando la condena, ahora es sobre ellos la lupa implacable. Victor, aún de pie, habla con el último resto de dignidad que le queda. Nada de esto prueba una conjura. ¿Pruebas? Solo palabras. Van a confiar el juicio de esta ciudad a sentimentalismos y viejas querellas. Una duda amarga queda flotando, mientras la multitud se divide entre el desaliento y la rabia. Isabel sostiene el relicario, ahora abierto, y el leve resplandor dorado se refleja en su rostro marcado por la pérdida. El alcalde tarda un momento antes de hablar. La tensión se instala, densa. La justicia, si alguna vez se pronuncia, parece una criatura pálida y exhausta. Las pruebas serán examinadas. Pero hoy, aquí, la duda ya no recae sobre la señora de la Vega. Apenas palabras, pero el esfínter social se afloja. Victor, sin máscara y sin aliados, mira la sala clamando aún por una oportunidad. Thomas, de perfil, cierra los ojos. Edward Blackmore, finalmente, da un paso adelante, su semblante despojado de artificio. La siguiente mañana, los periódicos aún titubean. En los pasillos de la ciudad, la emoción persiste. El rumor ha girado de dirección, aunque la sospecha nunca abandona del todo. Al pie de la escalinata del ayuntamiento, Edward espera a Isabel. Al verla, inclina la cabeza con gravedad. Señorita de la Vega, murmura, su voz ronca, la verdad ha emergido, pero no es suficiente, lo sé. El daño ha sido profundo, para usted y para mí. Isabel mira las baldosas, el dorso de su mano cubriendo apenas el relicario. Sus palabras son suaves, pero firmes. La verdad es rara vez una medicina, más bien, es un bisturí. No hay recuperación sencilla, señor Blackmore. A un lado, la multitud observa en expectativa. Y de pronto, en un gesto de irrevocable valor, Edward se vuelve hacia ellos, su pecho al descubierto ante el juicio de la sociedad. No me disculparé por elegir la verdad, ni por amar a quien ha sido injustamente señalada. Si abrazarla es un crimen, asumo mi condena ante ustedes. Un escalofrío recorre la multitud. Algunos bajan la vista, otros susurran, mientras Mrs. Winthrop desaparece discretamente entre los carruajes. Victor observa todo, petrificado. Su derrota es privada, no pública. Aún conserva poder, aún amenaza. Isabel, con el rostro quemado por la vergüenza y el alivio, se detiene a pocos pasos de Edward. La mano sobre el relicario abierto, deja que todos vean lo que ahora simboliza. No solo la prueba de su inocencia, sino también la posibilidad de una historia distinta para quienes sean lo bastante fuertes para elegirla. No hay lágrimas, solo el orgullo tenso de quien ha perdido demasiado, y aún así decide amar. Las campanas de la iglesia cercana marcan la hora. Isabel, al fin, mira al frente con serenidad recobrada, consciente de que la vindicación pública no restaura lo perdido en la intimidad. La sociedad, herida en su propia vanidad, queda suspendida en un silencio expectante, incapaz de celebrar ni de condenar del todo. En el aire, queda la certeza de que lo más difícil apenas empieza. Vivir, bajo la mirada atenta de quienes todavía sopesan la verdad con sospecha y resentimiento. La Fundación Luz Nueva celebró su aniversario bajo la delicada luz de una mañana templada, el aire impregnado de promesas apenas susurradas. El gran vestíbulo estaba adornado con ramas de almendro y cintas de un azul profundo. Isabel de la Vega permanecía al fondo, ligeramente separada del bullicio, una presencia serena, vestida con la sencillez de alguien que ha sobrevivido a todas las tormentas. Observaba a decenas de mujeres y niñas que, meses antes, habrían sido arrinconadas en las mismas sombras donde ella habitó tras su humillación. Ahora, sus risas flotaban ligeras, tejiendo un tapiz de esperanza alrededor de las altas columnas. Cerca de la ventana, Edward Blackmore hablaba animadamente con Thomas Gray, quien anotaba nombres y necesidades en una libreta. Desde el otro extremo, la tía Agatha Fairfax contemplaba a su sobrina, los ojos humedecidos por un orgullo callado. El rumor en los pasillos era diferente. Donde antes resonaban susurros ácidos, ahora reinaba la admiración, aunque algunos murmullos incrédulos retomaban su antigua crueldad. Pero Isabel ya no temía. Un grupo de niñas se acercó de la mano de la rectora de la fundación.
Entre ellas, iba Annabel, la más joven y antes silenciada por el miedo y la pobreza. Isabel se agachó y le tendió el antiguo relicario dorado, ya pulido y reluciente al sol. Este relicario, Annabel, dijo Isabel con voz íntima, representa la verdad que nadie puede borrar. Adentro hay un secreto que, un día, también te pertenecerá. El valor de tu propia voz. Las manos pequeñas y temblorosas de Annabel tocaron el colgante con reverencia. Tía Agatha, a pocos pasos, aprobó en silencio. El legado de sus costumbres antiguas se convertía ahora en refugio y promesa renovada. Mientras tanto, el eco de los últimos escándalos recorría los pisos de mármol. Victor Harrington, el hombre que había erigido altares a su orgullo y venganza, ya no dictaba las conversaciones en los clubs ni presidía banquetes. Tras la revelación de los documentos falsificados y las cartas amenazantes, pruebas irrefutables que Isabel había guardado y presentado con temblorosa dignidad, las puertas de su antigua vida se cerraron de golpe. Nadie le tendía la mano ahora. Su nombre era evitado por la misma sociedad que lo ovacionó. El banco anunciaba su quiebra. Su retrato fue retirado del club, el sillón vacío en la sala de juntas. Víctor se convirtió en un fantasma indecoroso, acechando los callejones de su propia soberbia. El escándalo arrasó también con Judith Winthrop. La matriarca, otrora omnipotente, tuvo que huir de la ciudad una madrugada, sus muebles y vestidos subastados discretamente. Por la prensa corrieron rumores de un exilio silencioso hacia Europa, donde la deshonra de una mujer era, quizás, menos escandalosa que su memoria. Los nombres de quienes antes murmuraban sobre Isabel, ahora temblaban con cada nuevo artículo publicado. Isabel, sabiendo lo que costaba esa rendición, contemplaba la fiesta con mezcla de gratitud y pérdida. La victoria le había cobrado la inocencia y la fe liviana en la justicia automática. En su lugar, ahora habitaba una dignidad tranquila, mucho más fuerte. Al atardecer, Thomas Gray se le acercó, con esa sonrisa que siempre le devolvió los pies a la tierra. Te debo todo lo que soy, Isabel, musitó él, pero tú nos enseñaste a todos cómo devolver la luz a donde no queda nada. Ella apretó su mano, mirando el gentío de sobrevivientes y colaboradoras. A su lado, Edward se aproximó con paso reservado, pero su mirada era clara, llena de ese respeto y admiración que solo otorgan los años de sufrimiento compartido. ¿Puedo robarle una palabra, señorita de la Vega?, susurró, levantando apenas la comisura de los labios. Ella accedió. Caminaron juntos entre los invitados, y solo cuando estuvieron fuera del bullicio, bajo las glicinas furtivas del jardín, Edward apoyó una mano sobre la baranda. Nunca imaginé que el dolor construyera caminos hacia la verdad, confesó Edward, la voz baja. Pero gracias a ti, sé lo que significa comenzar de nuevo sin vergüenza. Isabel bajó la mirada, la sombra de todas sus pérdidas reflejada en sus ojos. Pero al levantar el rostro, solo quedó la esperanza. Gracias por no abandonarme cuando creí que el mundo ya no podía ofrecerme justicia. Se rozaron los dedos, brevemente, sin el exceso de una promesa vacía. Ambos sabían que el futuro no les pertenecía por derecho, sino por trabajo silencioso y dolorosamente ganado. Asterisco, asterisco, asterisco. La iglesia resplandecía bajo una marea de luz dorada y flores silvestres el día de la boda. Isabel caminó por el pasillo sola, la cabeza erguida, el relicario antiguo reluciendo sobre su cuello, orgulloso símbolo del secreto revelado y vencido. Ningún familiar de sangre la acompañaba, pero sí las mujeres rescatadas y protegidas por la fundación, una legión de nuevas aliadas cuyas miradas reflejaban agradecimiento y fe en los días por venir. Edward la esperaba en el altar. El silencio reinante no se rompió hasta que Isabel y Edward cruzaron sus miradas. Sus ojos se decían todo. Los años de duelo, los miedos compartidos, la soledad, y la certeza, ahora, de haber sido elegidos por sus heridas, y no a pesar de ellas. Del lado izquierdo, Thomas Gray mantenía el lomo recto, un testigo incondicional cuya presencia sellaba un ciclo de lealtad. Del lado derecho, la tía Agatha velaba, un leve temblor en las manos, la sonrisa bordada de lágrimas. Los murmullos comenzaron, pero ya no eran de escándalo, sino de asombro y aprobación. Entre los presentes, viejos críticos se inclinaban discretamente, incapaces de negar la autoridad moral que Isabel se había ganado a pulso. Una pequeña Annabel, la misma a quien Isabel había confiado el relicario, recogió la cola del vestido. La promesa de todas las generaciones futuras, cuidada, transmitida, protegida. El oficiante elevó la voz y en una breve ceremonia cargada de silencio sagrado, Isabel y Edward se unieron en matrimonio. Edward, promete ser abrigo y verdad en los días de tempestad y en los de bonanza. Preguntó la voz solemne. Lo prometo, respondió él, con una firmeza serena. Isabel, ¿prometes encontrar esperanza donde otros solo ven ruina, y abrazar la verdad incluso cuando duela? Lo prometo, contestó ella, el relicario brillando con una luz propia.
En ese instante, el peso de todas las pérdidas se transformó en algo ligero. El dolor dejó paso a la posibilidad, y la soledad se trocó en compañía nueva y bien merecida. Al salir de la iglesia, una multitud aguardaba. Entre rosas arrojadas y palmadas discretas, los antiguos muros de la ciudad parecían diluirse entre tanto júbilo. No todos los presentes comprendían del todo lo que significaba aquella boda, pero el ejemplo de Isabel, limpia ya de toda mácula, quedaba grabado en la memoria pública. Thomas tomó la mano de Agatha y ambos, con lágrimas discretas, contemplaron a la pareja. Edward se inclinó sobre Isabel, murmurando apenas: «Este es nuestro comienzo, no nuestro final». Isabel sonrió, sintiendo que por primera vez, su corazón no le debía nada más al pasado. Las puertas del porvenir se abrían. Y mientras la fundación crecía y la ciudad aprendía a juzgar menos y abrazar más, la historia de Isabel y el secreto de su corazón se convertía, calladamente, en una promesa eterna. Que el amor verdadero sí redime, que la justicia llega cuando parece imposible, y que el futuro solo pertenece a quienes se atreven a perderlo todo antes de volver a empezar.